Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. El negocio legítimo continúa. El mejor negocio al que puede aspirar cualquier individuo con sueños capitalistas es a uno que le garantice un mercado cautivo, con pocos competidores, con ingresos permanentes garantizados por ley y con pocas fluctuaciones, y que, además, cuente con la certeza de parte del Estado de que su negocio pocas veces sufrirá alteraciones, independiente de lo que opinen quienes son los supuestos demandantes o beneficiarios del negocio. En Chile, existe hace 42 años una industria parasitaria que ha gozado de todos los privilegios que cualquier otra industria ya se lo quisiera. Es el negocio de las pensiones que administran las AFP. Esta industria, entre el año 2010 y 2022, ha obtenido una rentabilidad promedio sobre el patrimonio del 19%, resultado prácticamente imposible de alcanzar en cualquier otro tipo de actividad económica, salvo, quizá, en el negocio de las drogas, la prostitución y el negocio de las armas. Solo en lo que va corrido del presente año, hasta septiembre, han obtenido utilidades por más de 349.365 millones de pesos, que es un 11,4% superior a igual periodo obtenido el año pasado. Contrariamente, los afiliados que hacen posible este negocio ilegítimo a través del pago mensual de comisiones continúan expuestos a que una parte considerable de sus salarios, que mes a mes destinan por estar obligados a permanecer en las AFP, sigan perdiendo valor como consecuencia de la caída brutal que experimentan los multifondos. Este año, el Fondo E, supuestamente el más seguro, toda vez que allí se hallan las personas pensionadas o próximas a pensionarse, ha sufrido una pérdida superior al 11%, que impacta directamente en los montos de las pensiones de los actuales pensionados y de quienes pronto lo van a hacer. Un dato que permanentemente se oculta por lo injusto que ello implica es que la mitad de las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, algo más de 370.000, han podido autofinanciar una pensión inferior a los 35.000 pesos, lo que es una verdadera tragedia, sumado además a la discriminación de que son objetos solo por el hecho de ser mujer, ya que para aspirar al beneficio solidario de la PGU, por ejemplo, y poder mejorar un poco sus pensiones, deben esperar hasta los 65 años y no recibir el beneficio a los 60 como establece la edad de jubilación. Aquellas mujeres, comillas, más afortunadas, que lograron cotizar a las AFP entre 35 y 40 años, la mitad de ellas solo pudieron autofinanciar una pensión inferior a los 251.000 pesos, es decir, la mitad del ingreso mínimo. Es el sistema el que está podrido, no tiene arreglo. Cualquier reforma solo mejorará con recursos públicos un endémico sistema y será un nuevo respirador artificial para que siga funcionando un sistema construido sobre la más absoluta inmoralidad. A pesar de las cifras irrefutables que muestra la pobreza a la que condena este sistema, que es único en el mundo, no hay voluntad de cambiarlo. Se ha intentado bajo varios gobiernos, el de Bachelet, el de Piñera y ahora el de Boric, y el sistema se mantiene igual. José Piñera Echeñique, la cara visible de la promulgación del decreto ley 3500 en noviembre de 1980, que dio origen al actual sistema privado de AFP, señaló, refiriéndose al plan que fraguaron con la tiranía para apoderarse de una parte considerable de los salarios que la clase trabajadora producía y destruir la seguridad social que existía en Chile hasta ese entonces, que la privatización era la madre de todas las batallas. El tiempo, desgraciadamente, le ha dado la razón. Acabar con este sistema y restituir la seguridad social en Chile está costando demasiado. Se ha hecho muy difícil, incluso tanto o más que modificar la actual constitución espuria del dictador. El presagio de Cervantes de que no hay mal que dure 100 años sirve de consuelo a esta desgracia que padecemos los chilenos, pero no hay que convertirla en resignación.
sino en un fuerte aliciente para seguir batallando contra el sistema espurio, pues al final ganaremos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en un nuevo programa de debate social aquí en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM del dial. Un nuevo programa de debate social, como siempre, y a través también de nuestra señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Namuga, que está en este momento conmigo en la conducción, a Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles, y además un saludo grande a Miriam Campuzano, que aún se encuentra un poco delicada de salud. ¿Cómo estás, Ana? Acá estamos muy bien, en esta semana bastante como media accidentada con el feriado en medio, como que te corta la semana, ¿cierto? Sí, ¿No? sí, mucho feriado. Sí, ha generado algo como algo raro. Sí, tu presentación de hoy es el dolor de cabeza de todos los jubilados, de todos los pensionados. Ese es el gran negocio, digamos, y por eso que este gran negocio sigue estando tan vigente, porque tiene capacidad de corromper, porque es tantos los recursos que reúne, tantas las utilidades que permea voluntades, parece, y quebranta voluntades, y eso ha quedado demostrado con mucha gente que conocimos marchando con nosotros y que hoy levanta otras banderas. ¿Ya? O sea, levanta la bandera de la capitalización individual, de mantener el sistema. Es una pena porque todos los días nos encontramos con gente que sufre, que está sufriendo este sistema, que se queja, digamos, de que sus pensiones van bajando, nosotros mismos hemos visto cómo es un verdadero entramado para proteger el negocio el que tienen las AFP. Es muy complejo el sistema, y cuando uno se adentra, está la tasa de interés técnico, formas que van adquiriendo esto para que este negocio sea cada vez más jugoso y perjudicando a los pensionados. Pues son el 54% de los pensionados que se pensionan por retiro programado, en estos momentos se ven perjudicados porque sus pensiones que ya eran bajas se ven reducidas. Así es. Bueno, esto es lamentable porque este es un tema, como bien decías tú, recurrente, que no podemos obviarlo. A veces uno quisiera no referirse a este tema porque ahonda el sentimiento de pesar que tiene la gran mayoría de los actuales trabajadores pasivos. No hay que perder de vista que los jubilados, los pensionados, son trabajadores que cumplieron un ciclo en el proceso productivo y que hoy día son trabajadores pasivos. Y que ahorraron toda su vida. Es decir, difirieron parte de su salario para que se les retornara ese salario indexado a valor presente, por supuesto indexado significa valor presente, en forma de pensión. Es que lo que ocurre es que durante tu vida laboral activa te expropian, acumulan una gigantesca cantidad de dinero como consecuencia de la expoliación que hacen brutalmente de tu salario, es decir, de tu fuerza de trabajo, de tu humanidad, para después no reintegrártela, no devolvértela como salario diferido, sino que al contrario, apropiarse y entregarte en cómodas cuotas miserables que lo único que hacen que envejecen cada vez más a los trabajadores pasivos. Por eso este sistema, si bien es cierto, estamos viendo una etapa compleja, tenemos que estar conscientes de que este va a ser quizá el detonante que va a terminar acabando con este sistema tan yo diría, inmoral. Sí, tenemos a nuestro favor que es tan grave el daño que no cabe, o sea, tiene que haber una reacción. Tenemos que en algún momento zafarnos, digamos, de esto. Hay que combinar, yo creo, a los canosos, a los sesentones, porque en Francia, claro, en París, en Francia, en España la pelea, justamente la COESPE, la dan justamente los sesentones hacia arriba, setentones. No la dan los jóvenes. En Chile la característica de la gran revuelta que generó salir a las calles por pensiones fue de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Chile tuvo esa peculiaridad que fue incluso admirada y reconocida a nivel mundial. Bueno, aquí nos han llegado comentarios de amigos franceses y amigos españoles que les llamaba curiosamente la atención que en las marchas masivas de No Más AFP hubieran niños, jóvenes,
estudiantes secundarios. Eso no hay en Europa. En Europa pelean los viejos. Y yo creo que también vale la pena hoy día hacer una interpelación para que los viejos, lo decimos en términos cariñosos, los adultos mayores salgan a pelear, porque hoy día a los 70 años mucha gente es relativamente joven. Es que se instala la resignación y la instalan desde fuera. Desde fuera, así que hay que someterse, ya no hay caso, no hay vuelta que darle. Ya estoy pensionado, ¿para qué voy a pelear? No, los pensionados son los que tienen que pelear más que nunca. Los pensionados, los que tienen 70 años, 75, 80 años, tienen que salir a pelear. Ese es el gran desafío que tenemos hoy día. No podemos pedirle a los jóvenes que luchen solamente por las pensiones, porque todavía les queda mucho, pero los jóvenes por supuesto que tienen que pelear, pero los más interesados son los adultos mayores. Y los trabajadores, o sea, finalmente, o sea, es que son trabajadores, yo creo que los pensionados son todos trabajadores. Son todos trabajadores, pasivos. pero los trabajadores activos también, porque por supuesto. El que haya durado tanto tiempo en Chile, porque en otros países se han zafado, digamos, de esta carga, digamos, de este parásito, esta empresa parasitaria que se instala sobre los hombros de los trabajadores, pero en Chile amarraron las manos de los trabajadores con el plan laboral del 79. Claro, entonces, y también porque mira, yo creo que el sistema cuesta que caiga, cuesta que se acabe, pero se va a acabar. Quieran o no, vamos a acabar con las AFP. Y no acaba quizás porque hay mucha corrupción en el país. Y quienes están a cargo de llevar adelante las transformaciones no las llevan porque justamente hay mucha corrupción en el país. Y a propósito de corrupción, Anita, teníamos un tema que lo supimos hoy día, yo me enteré hoy día, pero está de moda en estos últimos 2 o 3 días. Se refiere aparecen nombres que uno no había escuchado antes. A Raúl Silva Carvajal, el diputado del Partido Socialista, que aparece en una denuncia que hace la radio Bio Bio, en una denuncia que es francamente increíble, el nepotismo como aparece hoy día, además validado por el actual ministro de Justicia, que ratifica la designación, entiendo, de la hermana del diputado Francisco Leiva Carvajal en una notaría. Es bueno para nuestros auditores para señalar, Raúl Leiva Carvajal, diputado del Partido Socialista, entiendo que todavía es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas. Su hermano es actualmente notario, su sobrino actualmente notario, su tío actualmente notario y ahora su hermana notario. Entonces los auditores de la Radio Universidad de Chile, muchos de los cuales quizás tienen un familiar que estudió Derecho con mucho esfuerzo y que no solamente no puede alcanzar el grado de poder llegar a la notaría, sino que además ni siquiera tienen pega. Muchos abogados no tienen pega. Bueno, es bueno saber quizás por el currículo. Los compañeros de curso de María Elena Leiva Carvajal. Pero decir cuánto estudió, se recibió recién en el año 2020. Es decir, miren los auditores, recién en el año 2020 se tituló, uno dirá en una universidad como Stanford, Harvard, ¿no? Es la Universidad de las Américas. Una universidad con prestigio como la de Chile. Claro, fuera de la Chile, la Católica, bueno, uno diría, a lo mejor tiene muy buenos contactos, porque la Católica y la Chile tienen, pero... o le cruje. Claro, bueno, pero esta es una universidad que ha sido objeto de muchos cuestionamientos. No por ello vamos a descalificar a los alumnos de la Universidad de las Américas, porque con mucho esfuerzo muchos de ellos estudian ahí, pero es solamente para que se hagan una idea los auditores de Radio Universidad de Chile, una persona que egresó el año 2020, recién como abogado de la Universidad de las Américas, hoy día es notario. Bueno, entiendo que era abogada tardía, porque creo que era mayor ya de edad, no era una... O sea, actualmente tiene 52 años. 52 años, estudió Derecho después ya cuando estaba la vida casi acabada y mira qué consuelo. ¿Cómo que acabada? No digo acabada en términos, por supuesto, es la mejor edad, 52 años, pero se refiere no es un abogado o abogada que haya... esto llama a la sospecha, a decir, aquí algo pasa. O sea, porque... Nepotismo total. Claro, nos dicen que nos están haciendo señas, Anita, que tienen al nuestro invitado. Sí, tenemos un contacto telefónico porque estaba... la empresa El Mercurio despidió despidió a fines de octubre a 40 trabajadores, entre ellos varios periodistas. Para conversar sobre este tema tenemos en la línea a Domingo Vargas, el expresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Medios de Comunicación, FENATRAMCO. Domingo, ¿estás por ahí? Sí, estoy escuchando acá
los comentarios un gusto saludarte. de los pitutos. Es vergonzoso, imagínate. Sí. Qué vergüenza esto de... Igual estaba leyendo recién de un nuevo medio de comunicación que es poco conocido, donde aparece el nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, la entidad que aparece criticando y diciendo cosas en contra de Boris, aprovechando también esa instancia porque estaban en la celebración de los 140 años de la Sociedad de Fomento Fabril Sopó, en donde lamentablemente yo creo que la asesoría que están recibiendo los personeros de gobierno, no sé de dónde la están sacando o a quién se le ocurre, pero van a las casas de aquellos que los tratan mal y por supuesto hacen uso y mal uso de lo que es la libertad de expresión y del escrutinio que se le hace a algunos porque son poderosos y por supuesto tratan de eludir el control social, el que dice don Eduardo Sepúlveda, que es nuevo presidente de la ANP, que es también miembro de un medio digital que se llama Libero, y no lo conocía yo, sí. Ahora me empecé a meter porque no había escuchado a este señor, y que reemplaza a Juan Jaime Díaz, que era un funcionario de Mercurio, que era el presidente de la Federación de Medios, que sacó el nombre a nosotros, de los trabajadores, y también de la ANP, de la Asociación de Medios de Comunicación Escritos. Domingo Vargas, hola, ¿cómo estás? Habla Luis Messina, te saluda. Oye, sí. Cuéntanos un poco cuáles son las condiciones en que trabajan actualmente, bueno, los periodistas y los demás profesionales y técnicos que hacen posible que se publique día a día, la información relevante. Tú trabajas en un medio de alta concentración, bueno, existe en el país una alta concentración de los medios de comunicación, tú trabajas en el Mercurio, entiendo todavía, y cuéntanos, de hecho, qué ha significado estos despidos, por qué no son noticias esta práctica permanente que hay contra los trabajadores, los profesionales de los medios de comunicación tradicional, Domingo. Eso justamente es lo que echamos de menos los trabajadores de los medios de comunicación, que estamos vedados para hablar, opinar, o los trabajadores en general no venden, no es noticia, y acá lo que interesa es mantener bajo la alfombra la mugre que existe en muchos medios de comunicación, donde se cometen muchos abusos en cuanto a beneficios que no se respetan, remuneraciones que no se pagan al día y como están estipulados de acuerdo al contrato colectivo o los reglamentos internos que tiene cada una de las empresas. Nosotros ya acá en Santiago, me voy a referir a Santiago principalmente, pero sí. El Mercurio no hay que olvidarse que tiene alrededor de 25 diarios en el país. Claro. Por lo tanto, el Mercurio tiene una cadena de diarios a nivel regional y tiene incidencia en todo lo que son estas instituciones mayores que representan a los medios de comunicación. Y en el caso nuestro, lamentablemente, se ha visto a los trabajadores como enemigos de un medio de comunicación, cuando todo lo contrario, en momentos difíciles, cuando la situación ameritaba un mayor cuidado, los trabajadores, yo me recuerdo que estaba recién entrado al diario, cuidar la empresa, porque era su fuente de trabajo, no con un tema ideológico o que estuvieran compartiendo con el dueño en ese momento el diario las barbaridades que se estaban haciendo. Claro. Simplemente el trabajador cuidaba su pega, pero con el correr del tiempo, lamentablemente la situación fue cambiando y la administración esta cambió y quedó en manos hoy de un Cristian Edward, que es el hijo menor de la familia Edward, y él viene con una mentalidad al estilo Oringa, donde allá en Estados Unidos ven que un trabajador puede tener 2 o 3 pegas y no es problema porque están los espacios a lo mejor y los recursos para que la persona pueda hacerlo. Aquí en Chile lamentablemente uno no se puede hacer de gusto. Por lo tanto, un trabajador antiguo en la empresa El Mercurio pasó a ser una piedra en el zapato y empezó una especie de empezar a sacar mucha gente y también acompañado con una política hoy día de implementar un sistema de diarios digitales, claro. Porque a la larga con esos diarios digitales se necesita menos personal y por supuesto la utilidad van a ser más generosas, mayores para quienes administran o dirigen claro. El diario. Domingo, hoy día, ¿sí? Sí, ¿cómo? Bueno, acá tengo entendido que son 40 los trabajadores despedidos. Y en total son 80 más o menos, claro. Porque hay que considerar 76 sindicalizados, 76 sindicalizados y otros que no son sindicalizados y por supuesto lamentablemente no tienen alguna posibilidad de que alguien diga algo por ellos porque siempre estuvieron marginados de la organización, pero claro. Son alrededor de 80. En Santiago se habla de 40 y también en Santiago tratan de disimular
de qué diarios son, porque en el fondo de la cadena del Mercurio, son 20 personas en Mercurio Santiago y otros 20 son de La Última Noticia, pero la misma empresa, la misma razón social, que están en distintos lugares físicos funcionando. Uno está en Santa María, en Vitacura, el otro está aquí en Constitución, aquí en Barrio Villavista. Pero es la misma empresa, la misma razón social. Son un duopolio en realidad. O sea, tenemos solamente grandes empresas en Chile, donde el Mercurio por un lado controla una parte importante del país y está la Copesa con la tercera entregando, digamos, controlando el otro lado. Y ahora si mira lo que es Copesa y el Mercurio, yo le diría que ahora uno se confunde. Yo llevo bastantes años trabajando en el diario y uno se confunde lo que en algún momento fue una competencia comercial entre dos grandes medios. Hoy día ustedes ejecutivos que están trabajando en el Mercurio, al poco tiempo están trabajando en Copesa y se cambian completamente equipos de venta para uno y otro lado. Los diarios se llevan por la misma, los camiones de distribución. Hoy día se terminó eso, porque hoy día se habla de que los diarios no venden, es porque el diario ha ido restringiendo la cantidad o los volúmenes de impresión que había. Claro. Si usted va al centro, va a ver que los kioscos ya definitivamente muchos no están abiertos porque no tienen que vender, y otros se han dedicado simplemente al cigarro, al chocolate y a cualquier cosa, pero menos a lo que en el fondo era la razón de existir de los kioscos, que es una cosa muy distinta a lo que uno sale aquí, atraviesa la cordillera y se ve los kioscos que hay en Argentina. Llega al gusto ver la cantidad de medios que hay colgados a la venta. Existen, claro. Va a Perú, igual cosa. Sin embargo, acá nos han vendido y mucha gente también cae. No, es que lo que pasa es que hoy día el diario impreso ya está muriendo, el tema del diario digital, el que vive. No, si los diarios ¿No todavía será que no en hay, muchas partes... que no se ve reflejado el trabajador común y corriente? Porque de hecho ahora estos despedidos les pasa lo mismo que a muchos trabajadores que no aparecen en ningún medio. Los problemas de los trabajadores no aparecen ni en la televisión, ni en los medios escritos, en ninguna parte aparece, digamos, cuando hay un conflicto. Acá hay una especie de pacto de no agresión entre los medios de comunicación. Hace un tiempo atrás, esto partió también, si uno conversa con la gente de la televisión, aparecieron estas empresas españolas que llegaron ahí a insertarse y empezaron a terminar con todos los empleos tradicionales que hay en los canales de televisión. En el caso del Mercurio, acá lo que han hecho, bueno, el diario digital es que tiene que primar, y eso es lo que a la larga es el objetivo, y de casi 2.000 trabajadores que éramos en Santiago, hoy día vamos quedando un poquito más de 500 trabajadores. Y aparte de eso, a los trabajadores que están hoy día laborando más de 2 años y medio, que se vienen atrasando con los sueldos, cada 5 días, 6 días, una semana. Aparte de eso, ya no solamente se conforman con no pagar los sueldos en su momento como está estipulado, sino que también hoy día los aportes previsionales no se los están pagando al trabajador cuando es el dinero trabajador que se lo descuenta. Por lo tanto, hay llamada de la AFP, hay llamada de la ISAT, va a decir, señor, usted está moroso, tiene que arreglar su situación en la empresa. También hay cajas de compensación que están entre medio y con créditos sociales, que también están llamando, los vamos a poner como morosos, y en circunstancias que el trabajador ya pagó a través del descuento que realizó la empresa. Simplemente aquí la empresa dice, nosotros estamos declarando, pero eso nos permite la ley hacer, pero eso nadie lo dice, y no se dicen los abusos que se están cometiendo con los trabajadores que tienen que endeudarse los fines de mes, tienen que pedir líneas de crédito, y eso, pagos de más, ¿quién los paga? Lo tiene que asumir el trabajador, y es un abuso que se está cometiendo acá en relación a las empresas como son en los medios de comunicación escritos. Domingo, una última pregunta, porque por razones de tiempo, tú sabes, quería preguntarte cómo sienten los trabajadores, cómo siente el sindicato, particularmente tú que llevas tanto tiempo ahí en la empresa y como dirigente, las recientes críticas que hizo la Asociación Nacional de la Prensa, condenando los dichos del presidente Boric por criticar el Mercurio, la tercera, la segunda. ¿Ha habido algún impacto sobre esa temática? Bueno, lo que trabajamos ahí hace ratito nos damos cuenta, primero que nada, que los que escriben muchos artículos que han dirigido ideológicamente a boicotear la gestión de un gobierno determinado, bueno, no son los trabajadores que cualquiera puede escribir acá. Esa labor se la da exclusivamente a gente de confianza, y eso pasa porque también no hay que olvidarse que quedó también la costumbre de hacer una revisión o filtro, como lo existían antiguamente con la DINA, que pasaban primero allá y después se veía qué es lo que se iba a publicar. Bueno, hoy día
no escribe cualquiera. Entonces, el periodista que de repente señala que tiene toda la libertad del mundo son, contaditos con los dedos las manos, aquellos que puedan decir que tienen la posibilidad de decir lo que se les ocurre. Pero no todos los periodistas que trabajan en una empresa hacen lo que se les ocurre. Todo eso pasa por un filtro primero. Claro, hay una línea editorial. Es una línea editorial, exactamente. Y en este caso particular, acá el diario se oculta detrás de que ellos están con la libertad de expresión, pero la expresión no se da al interior de las empresas, que la misma pasa. Esa es una con de las tantas falacias, porque que existe libertad de expresión cuando si está concentrado en los medios de comunicación en un solo sector de la sociedad, es que no existe la libertad de expresión. Entonces, así es. Te agradecemos mucho, Sí. Domingo, y mucha Por fuerza a todo los lo contrario. trabajadores. Y la unidad, por la unidad, ustedes están también, el FENATRAM Sí. también está junto con otros trabajadores. Participamos ahí tratando con de- Ricardo y Sí. Adolfo, que están ahí siempre Así apoyando y acompañándolo a ustedes. En Y bueno, y Astra es representación también. nuestra. Ujú. Sí, muchas gracias, Domingo. Bueno, un abrazo Así grande que, a la distancia y a toda la ojalá que organización. tengamos más posibilidades de seguir Sí, conversando por lo que pasa en supuesto. los medios de comunicación, porque este es un tema que si empezamos a mirar nos vamos a dar cuenta Sí, que sí. también hay una corruptela de mucha plata que sale de estatal para solventar a estas empresas. Hoy día mismo se está trabajando por el tema de la Constitución. Así es. Claro. ¿Y quién paga eso? Lo dejamos ahí pendiente Ya. con más tiempo, Domingo. Listo, Así un va. abrazo. Bacano, ni un Domingo. problema. Y muchas gracias por la invitación. Un abrazo, ¿Ah? que estés muy bien. Ya, gracias, hasta luego. Ahora ya nos vamos rapidito a un alto comercial para entrar, un alto con una... Estamos de vuelta en Debates Sociales, en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y también por todas nuestras redes en streaming. Nos pueden ver en canal.social. Sería bueno que se suscribieran al canal YouTube y a todas nuestras redes para que ir creciendo como comunidad de debate social. Estamos en estos momentos con Aligüen Antileo. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y es el único representante de los pueblos originarios en el Consejo Constitucional, integrando la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Formas de Estado. Estas eran 3 comisiones, parece, ¿no? Eran 4. 4 comisiones. Esa era la número 1. Ya, esta era la comisión número 1. Bueno, Aligüen ha tenido una reconocida participación en distintas organizaciones mapuche, entre ellas ADMAPU, la Meli Huitran Mapu. También fue fundador y vocero de la coordinadora Arauco Mayeco en sus inicios, y en la actualidad es parte de la plataforma política mapuche en Santiago. ¿Esta información está correcta? Sí, así es. ¿Sí? Por supuesto. Perfecto. Bueno, bienvenido, estimado Aligüen. Bueno, finalizado el texto constitucional, se hizo público un video donde llamabas a votar en contra en el plebiscito del 17 de diciembre próximo, señalando que los pueblos originarios no están representados en el documento final, mucho menos el pueblo mapuche. ¿Cuáles son los aspectos más problemáticos que ves en el documento que resultó de este proceso? En primer lugar, saludarlos y agradecerles el espacio, saludar a la audiencia y a ustedes como programa. Sí, efectivamente, llamé hace 2 semanas atrás, manifesté, digamos, mi intención de votar, rechazar la propuesta que se estaba debatiendo, y invitaba también a los pueblos indígenas de Chile a rechazarla, porque no nos contempla, no se excluye. Nosotros presentamos, yo diría, propuestas que son atendibles y bastante pocas en comparación con la Convención Constitucional. En la primera convención se presentaron alrededor de 50 artículos. En esta oportunidad nosotros planteamos 4, que se dividían en algunos incisos, que hacían total de 10 enmiendas, pero eran 4 temas. Ahora, ¿cuáles son esos 4 temas en los que lamentablemente rechazaron nuestras propuestas? Uno de ellos era el tema de tierras, porque la demanda territorial para los pueblos indígenas es una demanda histórica. Sí. Para el pueblo mapuche también, pero esa demanda en particular está a la base de lo que ha generado o lo que se ha denominado el conflicto mapuche con particulares y con el Estado de Chile. Por lo tanto, es muy contingente, digamos. O sea, si hay tensión, si han hecho de movilización, de ocupación de tierra,
recuperaciones de tierra y también si hay violencia, eso está asociado a esta demanda territorial, por eso que nosotros la planteábamos como un aspecto relevante, ¿ya? Y esta, en todas las modalidades que planteábamos, gradualidad, en fin, que quedara regulada por ley, todo en esto fue rechazado. La otra gran demanda para los pueblos indígenas, y digo esto como un criterio colectivo, no se puede interpretar como que fue una idea personal, ni mucho menos. Esto está refrendado por consultas indígenas realizadas entre el Estado de Chile y la totalidad de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces esta es una opinión colectiva que data ya como consulta en el 2017. Y ahí se planteaba que los indígenas queríamos también participar de la vida política e institucional del país. Y eso significaba entonces realizar una participación política diferenciada, lo que se traducía o se conoció como los escaños reservados, que estuvieron regulados en el primer proceso convencional y también en este segundo con mi elección, condicionado a una votación muy alta, entre paréntesis. Y por lo tanto nosotros planteábamos que se regulara acá también y que se mandatara al legislador para que lo regulara, o sea, que se mandatara al futuro Congreso, no ahora, al futuro Congreso, y que pudiéramos tener participación en aquellos organismos colegiados de elección popular en donde se tomaran decisiones que nos afectaran a nosotros. Por ejemplo, en algún municipio con densidad de población considerable indígena pudiéramos tener un concejal o una concejala. Que quedara establecido en la Constitución. Claro, que lo mandatara, dijera, regule esa participación a nivel comunal, regule esa participación a nivel de Consejo Regional y regule también esa a nivel de Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque los pueblos indígenas somos alrededor de el 13% de la población en el país, ¿ya? Y por lo tanto esto significa, en términos numéricos, por decirlo de alguna manera, para que se entienda mejor, que de 155 escaños en la Cámara de Diputados, nosotros podríamos tener perfectamente 21, ¿ya? Nosotros planteábamos entonces y discutimos y lo conversamos con las bancadas de derecha, de que pudieran ser un número menor, por supuesto, 3, 6, 10, en fin, y que eso se regulara gradualmente, podría ser en un periodo 3, en el otro 6, 10, así, claro. Y nada, o sea, no hubo nada ni en la Cámara de Diputados, ni en el Consejo Regional, ni en los concejales tampoco, nada, o sea, no, simplemente participación política de los pueblos indígenas en estas instancias, ninguna. Por lo tanto, ahí también, por así decirlo, fuimos excluidos. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay muchas materias que se regulan a nivel comunal o a nivel de Congreso, como por ejemplo el presupuesto de la Nación, que es una atribución exclusiva del Congreso, en donde nosotros no tenemos incidencia. Tenemos 2 parlamentarias en el actual Congreso, en la Cámara de Diputados, y generalmente siempre tenemos... ¿No fueron electas fueron por partido? No, fueron por partido, efectivamente, Revolución Democrática y Partido Socialista respectivamente, Erika Ñanco y Emiliano Ullado. Por lo tanto, nosotros planteábamos esta idea de que los indígenas votáramos aparte en el sentido de elegir nuestro propio representante y de esa manera poder incidir en estos aspectos de política pública que nos afectaran a nosotros. Las que es totalmente legítima, por ejemplo, en la Araucanía, por ejemplo, o en el norte, o en distintos lugares. ¿Los otros 2 aspectos cuáles son? El otro era uno que dijera relación con el reconocimiento constitucional, pero que estuviera asociado a derechos colectivos específicos. Por ejemplo, el derecho a la identidad cultural, los derechos educativos y lingüísticos, por ejemplo, son propios de los derechos de los pueblos indígenas, están reconocidos internacionalmente, y nosotros pedíamos que, si bien hubiera un reconocimiento, estuviera asociado específicamente a algún derecho para poder que esto posteriormente se tradujera en una política pública. Y quedó simplemente como un derecho, o sea, dice que se reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. Lo que nosotros pensamos es que nosotros somos pueblo, estamos reconocidos como pueblo y por lo tanto debería reconocerse nuestra preexistencia, ¿ya? Nuestra preexistencia a la creación del Estado, lo que es por así decirlo, es un hecho histórico que absolutamente irrefutable,
Pero bueno, la hegemonía que tiene actualmente la derecha plantea de que, por así decirlo, Chile parte hace 200 años y por lo tanto no está contemplada esa diferenciación de pueblos distintos. Y por lo tanto somos todos chilenos y tenemos que atenernos a las leyes. ¿Se retrocede en los derechos que, o sea, teniendo la Constitución del 80 como base, digamos, con el actual documento se retrocede en cuanto a derechos de los pueblos originarios? Mira, yo diría que sí. ¿En qué aspecto? Es que nosotros tenemos en este momento, por así decirlo, nuestro piso de flotación o nuestra línea de flotación es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula precisamente los derechos de los pueblos indígenas. Y por lo tanto lo que se generó a partir de ahora, y esa es la intención del constituyente, en este caso eso ya quedó en la historia de la Constitución y en la historia de la ley, o en la historia fidedigna de la ley, por lo tanto los tribunales van a tener que tener en cuenta esta disposición o esta voluntad del constituyente, es que los tratados internacionales no van a tener un rango en esta materia específicamente, tienen que ajustarse a la Constitución actual. Ya. Entonces es como que nos rebaja el estándar, por una parte. Y por otra parte, en materia de derechos humanos en general y en particular de los pueblos indígenas, los avances en materia de legislación siempre han estado dados en los últimos 60 años, por tratados internacionales, por una parte, por la jurisprudencia de cortes internacionales, y esto se va incorporando, digamos, a la legislación interna. Es por esa vía que nosotros los indígenas hemos mejorado nuestro estándar de derecho. Y lo que se consagró en esta nueva Constitución es que la jurisprudencia y los fallos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay abundante jurisprudencia a nivel continental, no tienen la fuerza ni la eficacia interpretativa que iban a tener antes. Por lo tanto, estos también tendrán que interpretarse, por así decirlo, caso a caso. Entonces, nos disminuye el rango y nos disminuye el estándar de interpretación, la eficacia interpretativa del Tratado 169. Ahora, yo creo que ellos llegaron hasta ahí porque no pudieron llegar más abajo, pero su intención era, a mi juicio, suprimir el alcance y la eficacia del convenio 169. Eso yo lo digo de manera categórica. O sea, la discusión para ello era, porque esto hay que entenderlo, por ejemplo, ellos se quedó plasmado en esta Constitución que este rango constitucional de los tratados es solo para los tratados de derechos humanos, no para los tratados de libre comercio, por ejemplo. Todo lo que es comercio y finanzas se mantiene como está, pero lo que ellos querían regular y rebajar el rango era exclusivamente a los tratados de derechos humanos. Esa fue su intención. Y así va justamente en esta nueva Constitución. Por lo tanto, nos afecta a nosotros, pero también al conjunto de los tratados por ejemplo, en beneficio de los trabajadores y otros. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, por eso dijimos, esta es una Constitución o una propuesta regresiva, porque a los avances que hemos logrado en los últimos 15, 20 años, retrocedemos como pueblos indígenas. Y por eso decimos, no basta una mera declaración de que está reconocido los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, sino que queremos que se haya alguna consagración en algún derecho específico. Y eso no se logró, y por lo tanto le llamamos nosotros ahora a votar en contra de esta propuesta. Sí, Aligüen, mira, quiero plantearte un tema que puede sonar un tanto controvertido, pero durante la revuelta de octubre del 2019, algunos llamaban estallido, revuelta, rebelión, etcétera, hubo un hecho muy distintivo que fue recogido por la prensa nacional y la prensa mundial, que caracterizó este movimiento. ¿Cuál era? Que este movimiento levantó con mucha fuerza las banderas del pueblo mapuche. Ningún partido pudo levantar sus banderas, sin embargo el pueblo mapuche las levantó con mucha fuerza a lo largo y ancho de nuestro territorio, más que cualquier otro pueblo de nuestro país. Eso fue un sentimiento gigantesco de adhesión, de reconocimiento del pueblo
al pueblo mapuche. La Constitución que se votó el 4 de septiembre pasado reconocía de alguna manera esos derechos, lo plasmó en la Constitución, toda vez, como bien dices tú, muchos representantes del pueblo mapuche estaban ahí con diversas posturas, ¿no? No había una sola voz oficial, me acuerdo, Rosa Cachileo, la compañera Yanquileo, tenían posturas distintas. ¿Cómo sientes tú, Aligüen, porque hubo muchas voces críticas también de por qué participar en este proceso? Porque de antemano se sabía cuál era la línea orientadora, y la llegada tuya, que efectivamente contó con mucha votación, no se comprendía porque había claridad respecto de que el predominio de los sectores ultraderechistas de este país lo que buscaban era justamente no solamente no consagrar derechos en la nueva Carta Fundamental, sino que conculcar los que, como bien señalas tú, algunos de ellos están reconocidos en la actual Carta Fundamental. ¿Cuál fue la motivación fundamental? ¿O tenía, francamente, también es una posibilidad que tenía esperanza que podías revertir el proceso? Sí, eso es absolutamente cierto, digamos, la contextualización. Yo diría que, primero, el auge del reconocimiento a las demandas del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas dice, a mi juicio, relación con dos cosas. Uno, que es una demanda histórica y es de justicia histórica, por así decirlo. Yo creo que amplios sectores se identificaron con eso. Era un momento también destituyente. Destituyente de la institucionalidad, de la representación tradicional, de los símbolos, de distinta naturaleza. Realmente es por así decirlo, un estallido no se explica por una sola circunstancia. Y por lo tanto, cuando hay un momento destituyente, también la ciudadanía se aferra a símbolos, por así decirlo, de constituyente, de nueva formulación de un ideario de país. Y dentro de eso yo creo que estuvo precisamente el tema indígena, como estuvo el tema de feminismo, paritario, en fin, minorías, ecología, en fin, todas estas expresiones que surgieron, que fueron muy ricas en su diversidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que pasa este fenómeno de auge y de efervescencia social muy importante, como nunca antes la habíamos visto, pero también hay un plebiscito. Y entre el estallido y el plebiscito de septiembre, lo que se produce más de un año, en donde hay un desgaste en la movilización por una parte, pero donde también se van sucediendo hechos y circunstancias que inciden en este resultado tan lamentable como es el del 4 de septiembre. ¿Y cuál es? Entre otros, no nos olvidemos que hubieron grupos mapuches armados que llamaron a iniciar ofensivas de sabotaje 2 o 3 meses antes del plebiscito, y esto generó un telón de fondo que le dio un argumento, por así decirlo, adicional al discurso de la derecha, en el sentido de el terrorismo, la violencia, la inseguridad asociada a la causa indígena y asociado, por así decirlo, al proceso de cambio estructural que se estaba planteando. Ese es un elemento. Hubieron distorsiones, hubieron noticias falsas, evidentemente que la hubo, claro. pero también hubieron estos hechos que sí se produjeron y que yo creo que no ayudaron para nada en ese. Yo creo que había que apoyar el proceso constituyente y apoyar a aquellos convencionales que estaban, como tú bien lo señalabas, y que estaban consagrando derechos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que después de septiembre tenemos un nuevo escenario en donde, y eso hay que señalarlo, que es que ni siquiera Republicanos pensaba que iba a obtener 23 escaños o 23 consejeros. ¿Y por qué digo esta cifra? Porque hay un elemento técnico que a considerar, que es que para que se aprobaran normas en la Constitución se requerían 30 votos. Por lo tanto, si Republicano, porque Republicano ahora tenía el poder de veto en el Consejo Constitucional y con la derecha tenían la abrumadora mayoría. Para aprobar todo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que por 3 votos, o sea, por 3 escaños, Republicano habría perdido su facultad de vetar y se le habría cuestionado a la derecha su hegemonía. O sea, ¿qué significa eso? Habrían tenido que negociar. Habrían tenido que ponerse de acuerdo con esta otra parte.
los cálculos de republicanos, semanas antes de la elección de los consejeros, ellos apuntaban a tener entre 10 y 12 escaños, lo que era muy alto en comparación con lo que ellos tienen en el Parlamento. Prueba de eso es que a la hora que se reguló la comisión experta fueron 12 de derecha, 12 de izquierda y un republicano, uno en esa comisión experta, de acuerdo a la proporción que tenían en el Parlamento, porque esa era su representación. Y ellos decían que queremos crecer de 10 a 12 en el Consejo. Obtuvieron 23 escaños. Y eso nos enteramos el mismo día de la elección. Entonces, efectivamente, la expectativa que nosotros teníamos era que no tuviera esa votación tan amplia a la derecha, porque generábamos entonces una correlación de fuerzas, por así decirlo, de un bloque progresista, más pueblos originarios, pudiendo con esa correlación de fuerza negociar de mejor manera. Pero efectivamente, el mismo día que nos alegramos de haber quedado, en segundos después sabíamos que la verdad que en esas condiciones iba a ser muy difícil. ¿Tenían alguna posibilidad de llegar más? Porque estabas tú compitiendo con otra persona, con otro... Así es. Con otro dirigente de pueblo originario, más. Eran claro, dos. Éramos dos, porque nos pusieron una barrera de votos tan alta que todos los demás pueblos desistieron de sus candidaturas, porque técnicamente lo que se decía que era imposible. Sin embargo, esa fue la lectura que nosotros hicimos, equivocado o no, esa fue la lectura, y nosotros pensamos que había que incidir en ese proceso. ¿Qué pensaban de los 12 bordes, digamos? Porque ese era uno de los aspectos que se rechazaban, porque ahora se habla de que el Estado Social de Derecho es una caricatura, porque finalmente no contempla, no tiene sustento. Correcto. ¿Cómo lo veían ustedes? Perdón, para complementar la pregunta que te hace Ana, Aligüen, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mucho antes de que se conformara el proceso donde los consejeros comenzaron a redactar esta carta fundamental, ya por ahí por enero y marzo lo ratificó en una declaración que señaló que lo que emanaba en ese entonces, estamos hablando a principios de año, de la comisión de expertos ya era razón suficiente para votar en contra, ¿te acuerdas? Y surgió rápidamente un movimiento absolutamente disgregado, disperso, que empezó a plantear que desde el poder constituido ya había una clara estrategia por revalidar el modelo imperante y avanzar en cuestiones pequeñas de forma tal que no se cambiara los sustantivos. ¿Hay algo de eso que tú como representante del pueblo mapuche compartas? Sí. No, ese diagnóstico, yo creo que la lectura que se hace de eso es acertado. ¿En qué sentido acertado? Que, por ejemplo, este segundo proceso constitucional estuvo, a mi juicio, regulado por y principalmente para los partidos políticos. Sí. Ese yo creo que es el sello de este segundo proceso, ¿ya? Hagamos una aclaración. Yo considero que la función de los partidos políticos es altamente importante, pero no creo que ellos deban de tentar el monopolio de la representación de la ciudadanía. Como único representante, la ciudadanía tiene múltiples formas de expresarse, entre esas las de organizaciones de base y comunidades como son de donde yo vengo. Entonces, yo creo que estuvo regulado por esa vía, y por esa vía, efectivamente, la comisión, se reguló, estas son las 12 bases. Ahí hay un aspecto técnico también que mencionar, que valida la argumentación tuya, en el sentido de que correspondía hacer una consulta indígena. Si se regulaba algo respecto a indígena, como establece el artículo 4 de las 12 bases, establece el reconocimiento constitucional, por lo tanto ahí procedía una consulta indígena, y sin embargo no quedó regulada en el Parlamento, o sea, no lo hicieron. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros, cuando quedamos y se asumió el primer día, nosotros hicimos nuestra la argumentación que estás planteando tú, en el sentido que dijimos, si esto se mantiene así, el margen es prácticamente cero. Entonces pedimos la realización de una consulta indígena. Y solicitamos y tomamos los argumentos técnicos y políticos que tú señalas, y entonces solicitamos al organismo técnico competente, que en este caso es un organismo del Estado, la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas,
que establece la procedencia o no de las consultas y ratificó plenamente lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy diciendo, y por esa vía entonces le exigimos al Consejo que la realizara, pero el Consejo tenía las bancadas de derecha y ellos votaron en bloque en contra y por lo tanto perdimos esa posibilidad. Se nos está acabando el tiempo, pero hay dos preguntas que vemos si podemos una me utilizar. dijo, sí, una ¿Tenemos porque un minuto? ¿Cuánto? ¿Un minuto? Un minuto, dices, un Ya, minuto. mira, te la vamos a tirar así, las dos juntas para ver si nos podemos... Está el tema, digamos, de la fragmentación, que eso es grave, digamos, que lo sufrimos, lo sufren los movimientos sindicales, el sindicalismo, lo sufre la izquierda, lo sufre el pueblo mapuche con múltiples organizaciones. Ya, ese es un problema que ¿cómo ves el enfrentarlo como pueblo, como representantes, digamos, del pueblo? Pero también está otra pregunta que es la gravedad que tiene que el actual gobierno sea el que con mayor tiempo haya permanecido con esta mantenido a las Fuerzas Armadas en la Araucanía con la renovación de los estados de excepción. Claro, ¿Qué te la parece? militarización del Gualmapo, digamos. ¿Cómo tú ves estos dos aspectos, digamos, la fragmentación, la debilidad que tenemos como sectores del pueblo? Dejemos al igual con la palabra. Sí, a ver si... Sí, bueno, ese es uno de los grandes desafíos de unificar criterios, generar objetivos que puedan permitirnos converger en la diversidad, tanto al interior del pueblo mapuche como los distintos pueblos indígenas, por una parte, y por otra parte con las fuerzas que están por superar este modelo económico. Ese yo creo que es el desafío político que nos emplaza y nos interpela a todos los que estamos, por así decirlo, tratando de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Yo creo que eso es, en este caso, por ejemplo, votar en contra. A mí me parece que es uno que ayuda, digamos, a unificar o a converger hacia un objetivo común, por una parte. Y lo otro, respecto de la militarización, yo creo de que yo comparto ese análisis hasta la creación de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, siempre y cuando esta Comisión por la Paz y el Entendimiento tenga continuidad, sea una política de Estado y que, por lo tanto, queden regulados sus efectos y sus recomendaciones con una ley a objeto de darle los recursos necesarios para atender esta demanda. De lo contrario, es un enfoque de contención y de represión, y eso no va a resolver el tema de la demanda territorial y la participación política del pueblo mapuche en la 8ª, 9ª y 10ª región en Gualmapu. Y por lo tanto, ¿por qué digo eso? Porque si no se abren los canales institucionales de participación y si no se atiende al tema de tierra, el conflicto continúa. Por lo tanto, ese es el desafío del manejo, creo yo, de la actual administración. Quedamos cortos de tiempo para un tema tan interesante nuevamente. Así que bueno, te damos las gracias, Aliwen, y esperamos tenerte en otra ocasión. Un gran saludo a nuestros auditores. Y nos vemos el próximo, por supuesto, y nos vemos el próximo domingo. Hay que trabajar para que el En Contra gane, porque así como están las cosas no se ve un buen panorama. Así que a todos nuestros auditores invitarlos a redoblar los esfuerzos para que el 17 de diciembre tengamos a lo menos un pequeño triunfo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Aliwen. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Debate Social. Un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5.